Comenzamos una nueva ronda informativa en contexto global, cuando son las 6 de la tarde en Ciudad de México y las 7 de la noche en Bogotá. Y hoy los acompañamos Valentina Torres Sánchez y yo, María Clara Calle, y juntas les damos a ustedes la bienvenida. María Clara, buenas noches para usted, buenas noches para todos. Son además las 9 en Brasilia. Tendremos noticias y análisis con nuestros segmentos de Directo DC y el debate. Comencemos con los titulares de la hora. Al menos 75 personas han perdido la vida en el primer día de ofensiva terrestre israelí contra Ciudad de Gaza, al tiempo que el portavoz del ejército anunció que más tropas se unirán al asedio a la mayor urbe de la franja. La Fiscalía de Utah en Estados Unidos anunció que pedirá la pena de muerte para el presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha que falleció por un tiro en el cuello. Los fiscales acusan a Tyler Robinson, de 22 años, de 7 cargos, entre ellos homicidio agravado. María Clara, y la Justicia Transicional de Colombia emitió su primera sentencia. Los 7 máximos líderes de la antigua guerrilla de las FARC deberán pagar 8 años de acciones que restauren a sus víctimas, pero no irán a la cárcel. Y volvamos al tema, Valentina, de Estados Unidos, porque tras el asesinato de Charlie Kirk se revive la discusión sobre la libertad de expresión en ese país. La administración Trump busca castigar a quienes celebraron el homicidio, mientras que los detractores del activista conservador dicen que Kirk difundía discursos de odio. Analizamos en minutos en Directo DC. Y también el debate, vamos a Estados Unidos porque desertificó a Colombia, pues consideró que está incumpliendo con sus compromisos en la lucha contra las drogas ilícitas. Pero la designación fue parcial porque no suspende los dineros que Washington le gira a Bogotá y tiene un trasfondo político, ya que el Departamento de Estado estadounidense señala como único responsable a Gustavo Petro y su liderazgo. ¿Fracasó entonces la política antinarcóticos colombiana o es un castigo de la Casa Blanca? María Clara lo discute con sus invitados en el debate. Yo por ahora los dejo con ella y nos vemos en una hora. Y mientras usted regresa, nosotros continuamos con las noticias. Iniciamos con noticias de Medio Oriente. Israel desplegó su invasión por tierra en Ciudad de Gaza, la urbe más poblada del enclave palestino. Y las fuerzas de defensa israelíes anunciaron que el número de militares aumentará en los próximos días hasta alcanzar los 3.000. El asedio, una vez más, ha generado la condena del secretario general de Naciones Unidas. Canadá tildó la ofensiva de horrorífica y Francia pidió acabar con lo que llamó la campaña destructiva sin lógica militar. También instó a Israel a que deje entrar la ayuda humanitaria. Ampliamos en el siguiente informe. La ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza ahora es por tierra. Las Fuerzas Armadas anunciaron que vehículos blindados y decenas de soldados han iniciado un operativo gradual para ocupar el principal centro urbano del enclave, que según ellos es el bastión de Hamás. Estamos actuando según un plan organizado, formulado por los comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel y aprobado por los líderes políticos. Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado esta noche un asalto hacia el centro de la ciudad de Gaza. En estos momentos, 3 divisiones están operando en la ciudad de Gaza. Se estima que alrededor del 40% de los habitantes de la ciudad de Gaza se trasladaron hacia el sur de la franja. Algunos de los que se quedaron denunciaron los constantes ataques contra la población civil en la zona. El impacto fue muy fuerte, arrasó todo un barrio con todo lo que había en él. La mayoría de las víctimas eran niños. Eso es lo que te entristece aún más. Por su parte, las Naciones Unidas condenaron la nueva fase de los operativos militares. What happens in Gaza today is horrendous. Lo que ha ocurrido hoy en Gaza es terrible. Estamos siendo testigos de la destrucción masiva de barrios y ahora de la destrucción sistemática de la ciudad de Gaza. Estamos presenciando una matanza masiva de civiles como no recuerdo en ningún otro conflicto desde que soy secretario general. Massive killing of civilians. A su vez, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que este miércoles el bloque presentará medidas contra Israel para cambiar el rumbo de la guerra en Gaza, mientras que Francia rechazó de forma contundente la intensificación de la ofensiva y pidió el fin de lo que calificó de campaña destructiva. Israel está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza. Así lo determinó una comisión internacional independiente de investigación de Naciones Unidas.
El análisis se basó en testimonios de víctimas, testigos, imágenes satelitales y declaraciones, entre otros elementos. Desde Israel calificaron el informe como malicioso y difamatorio. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Comisión Independiente. Genocide is occurring in Gaza. El genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo, y la responsabilidad recae en el Estado de Israel. Identificamos a 3 personas en este informe: el primer ministro Netanyahu, el exministro de Defensa Gallant y el presidente de Israel, cuyas declaraciones incitando al genocidio están registradas fielmente. Gallant and the president of Israel. En este contexto, España amenaza con retirarse del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año si Israel llega a la competencia. La cadena RTVE, que hace parte de la alianza de radiodifusoras europeas que organizan el evento, tomó la decisión en protesta por la guerra israelí en la Franja de Gaza. Con este ya son 5 los países que han advertido que darán un paso al costado. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. El Festival de la Canción de Eurovisión no es solo un concurso musical. Es uno de los programas más vistos a nivel mundial y durante casi 70 años ha sido una plataforma que ha lanzado carreras como las de ABBA y Celine Dion. Su próxima edición, la número 70, podría verse en problemas con la decisión de España de retirarse si se permite la participación de Israel. Si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o sin embargo se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania. Es una forma de rechazar los ataques israelíes en Gaza y a la que ya se habían sumado Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos. España es uno de los llamados Big Five, los 5 países que más contribuyen económicamente a la producción del festival, y sus aportes son esenciales para financiar dicho evento. En suelo español, la condena a la guerra en el enclave palestino también se vivió en el deporte, cuando manifestantes lograron paralizar la última etapa de la vuelta, rechazando la participación del equipo israelí. Estoy totalmente de acuerdo con interrumpir la vuelta y boicotear cualquier acto en el que participe el Estado de Israel. No condeno a los israelíes, porque igual que aquí, en Israel hay mucha gente que absolutamente no está de acuerdo con su gobierno. Eurovisión, que subraya su neutralidad política, ha venido enfrentando presión por la guerra en Gaza durante sus 2 últimas ediciones, sobre todo después de que la representante de Israel ocupara el segundo lugar del concurso este año. Continuamos con noticias de Estados Unidos, porque este martes el sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk compareció por primera vez ante los tribunales. Tyler Robinson, de 22 años, atendió la audiencia judicial de manera virtual. Y de otro lado, los fiscales que llevan el caso anunciaron su intención de pedir la pena de muerte tras haber presentado formalmente la acusación en su contra por homicidio agravado, junto con otros 6 cargos relacionados. Patricio Peralta nos cuenta. Pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk. Los fiscales de Utah dijeron que buscarán esta condena para Tyler Robinson, el atacante de Kirk. Presento la notificación de intención para solicitar la pena de muerte. No tomo esta decisión a la ligera. La he tomado de forma independiente como fiscal del condado, basándome únicamente en las pruebas. El fiscal dio el anuncio durante la audiencia en la que acusó formalmente a Robinson como responsable de la muerte del activista de extrema derecha. Primer cargo, homicidio agravado, un delito capital por causar intencionalmente o a sabiendas la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros. También le imputan cargos por obstruir la justicia y disparar un arma de fuego que causó lesiones corporales graves, además de 2 cargos por manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor. El fiscal también leyó el descargo de Robinson en el que explica por qué decidió disparar contra Kirk. Este fue encontrado en mensajes de texto que le envió a su compañero de piso. Ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si logro tomar mi rifle sin ser visto, no habré dejado ninguna evidencia.
Robinson disparó a Kirk con un rifle en el cuello desde un tejado y fue arrestado tras 33 horas de búsqueda. Dado que solicitaron la pena de muerte, el fiscal explicó que el acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Utah. Este martes, el director del FBI compareció ante el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, donde fue cuestionado por su gestión dentro de las investigaciones por el asesinato de Charlie Kirk. Al funcionario se le critica, entre otras cosas, por haber publicado erróneamente en sus redes sociales que ya tenían bajo custodia al presunto responsable de los hechos. El funcionario defendió su gestión, que también fue cuestionada por el reciente manejo del caso Epstein, que involucró al presidente Donald Trump y generó una fractura en la base del movimiento MAGA. Y para terminar, señor presidente, miembros del comité y miembros de mayor rango Durbin, me siento honrado de ser el 9º director del FBI. No me voy a ninguna parte. Si quieren criticar mis 16 años de servicio, por favor háganlo. Les toca a ustedes. Somos más vulnerables a ataques nacionales e internacionales debido a sus fallos de liderazgo. No creo que sea apto para estar en la agencia, pero la cuestión es la siguiente, señor Patel. Creo que no va a durar mucho. Creo que esta podría ser su última audiencia de supervisión porque por mucho que se someta a la voluntad de Donald Trump y no a la Constitución de los Estados Unidos de América, Donald Trump nos ha demostrado en su primer mandato y en este que no es leal a gente como usted. Lo despedirá. Pasamos a noticias de América Latina. La justicia transicional en Colombia emitió su primera sentencia luego de 7 años de trabajo. La decisión fue contra los líderes de la antigua guerrilla de las FARC por su responsabilidad en la cadena de mando, que llevó a más de 21.000 secuestros en el conflicto del país y a otros delitos como torturas y violencia sexual contra los retenidos. Sin embargo, ellos no pagarán cárcel, pues este sistema judicial compensa la verdad dada por penas restaurativas como el desminado, entre otras. Samuel Salgado Castro nos cuenta en qué consiste. La Jurisdicción Especial para la Paz, Tribunal Transicional que juzga el conflicto armado colombiano, condenó a 7 exintegrantes del último secretariado de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por 21.396 secuestros, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1993 y 2012. Dentro del caso 01 denominado toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes por las FARC, en la que se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pablo Catatumbo y otros exjefes fueron hallados responsables de tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, y reconocieron su responsabilidad ante las víctimas. En un comunicado de 79 páginas enviado a la JEP y citado por la revista Cambio, estos afirmaron que su comparecencia en la justicia transicional contribuyó al desescalamiento de la guerra en Colombia. Honrando los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo Final de Paz, los hoy miembros del último secretariado hemos reconocido la verdad y la responsabilidad por los graves crímenes cometidos en el marco de las privaciones de la libertad y hemos construido colectivamente la verdad en los casos que nos ha demandado las víctimas. Las FARC secuestraron a militares, políticos y civiles, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, en condiciones inhumanas. La JEP documentó jaulas en la selva y graves daños a las víctimas. La sentencia impone 8 años de sanciones restaurativas, búsqueda de desaparecidos, desminado, recuperación ambiental y actos de memoria en ciudades como Cali y Neiva, bajo monitoreo con dispositivos electrónicos. La JEP espera que estas sanciones contribuyan a la reparación de las víctimas y a la reconciliación en un país marcado por más de medio siglo de violencia. Y la decisión de la JEP tiene sus críticos. Precisamente una de ellas es la excandidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt. Esta colombo-francesa estuvo secuestrada por las FARC durante 6 años y ahora considera que la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Transicional es una burla a las víctimas. Esto fue lo que dijo. Un sentimiento de indignación. Me sentí indignada, me sentí humillada, burlada. Nosotros llevamos muchos años esperando que se haga justicia. No hemos tenido justicia en ninguna de sus modalidades. Ellos no han contribuido con la verdad.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pasará esta noche en un hospital de Brasilia. Hoy fue llevado de urgencia desde su prisión domiciliaria. Su hijo Flavio explicó que Bolsonaro tenía un malestar. Recordemos que la semana pasada el exmandatario fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado. Y hoy un tribunal federal lo obligó a pagar casi $200.000 por hacer comentarios racistas durante su presidencia. La decisión coincidió con la hospitalización del político. Escuchemos a lo que dijo su hijo sobre la condición de salud. Acudió al DF estar acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia. Pido las oraciones de todos para que no sea nada grave. Y ahora vamos con nuestro segmento Directo DC. En contexto global llega la hora de profundizar en las noticias que ocurren en Estados Unidos. Para ello conectamos con nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, tras el asesinato de Charlie Kirk, volvió el debate por la libertad de expresión en Estados Unidos, que está consagrado en la Constitución. Pero, ¿qué es exactamente lo que estipula y qué ha dicho la administración Trump al respecto? Hola María Clara, pues sí, este derecho no solo está consagrado en la Constitución, en la primera enmienda, sino que además está profundamente ligado a la identidad de los estadounidenses y a lo que consideran es su democracia. Está en el centro de lo que consideran como su identidad también. Lo que dice la Constitución es que protege el derecho de expresar ideas y opiniones, ya sea en discursos políticos, en religiosos, en reuniones o en los medios de comunicación. Pero recientemente y con los años la Corte Suprema de Justicia ha incorporado algunas excepciones, algunos límites mejor, aunque menores, como lo es la incitación a la violencia, la difamación o la obscenidad. Y ahora, justamente lo que ha sucedido recientemente con la administración de Donald Trump es que parece haber iniciado una campaña para castigar a las personas que hayan celebrado el asesinato de Charlie Kirk y que incluso así lo hayan condenado, hayan lamentado estos hechos, pero hayan criticado sus posturas, van a ser perseguidas. Hay 3 ejemplos de esto y el primero de ellos es el de las palabras de la fiscal general Pam Bondi, quien dijo que ella iba a ir tras las personas que participen en protestas en contra del activista conservador que murió. En segundo lugar está el secretario de Estado Marco Rubio, que dijo que los extranjeros que celebren el asesinato podrían ver sus permisos de estadía y sus visas revocadas. Y en tercer lugar, el senador Ted Cruz es republicano, él no hace parte del gobierno, pero sí del partido que gobierna en este momento. Él dijo que quienes incurran en lo que calificó como discursos de odio, refiriéndose también justamente a quienes han celebrado el asesinato, deberían enfrentar las consecuencias. ¿Y cómo se explica que en Estados Unidos esa libertad de expresión sea ahora reivindicada por los conservadores? Sí, pues justamente lo paradójico aquí es que este derecho ha sido tomado como bandera por el sector más conservador del Partido Republicano y del movimiento Make America Great Again. Critican justamente a los movimientos progresistas. Esto lo vimos desde la campaña del año pasado que llevó al presidente Donald Trump a la presidencia. Dicen que han ido demasiado lejos con, por ejemplo, la cultura de la cancelación o argumentan también que se ha coartado justamente su libertad de expresión cuando se hacen chistes con tinte machista, homófobos o racistas. El presidente también ha ido en esta línea en varios de sus discursos y 2 de sus mayores contribuyentes a esta campaña exitosa que lo llevó a la presidencia, que son Mark Zuckerberg, que recordemos es el dueño de Meta, a la que pertenecen Facebook, Instagram y WhatsApp, y también Elon Musk, que es el propietario de X, antes Twitter. Han dicho que algunas de las iniciativas que se han tratado de implementar para moderar estos discursos en redes sociales constituyen de hecho una censura y atentan contra este derecho en la Constitución. También esta misma lucha justamente contra la supuesta censura fue lo que permitió que discursos como el de Charlie Kirk, que para algunos son extremos, que son polémicos, que incluso realmente no deberían pronunciarse, pudieran tener justamente un lugar bajo este amparo de la Constitución estadounidense.
Y precisamente en relación con ese proceso judicial por el asesinato de Charlie Kirk, el director del FBI, Kash Patel, estuvo en una audiencia del Comité Judicial del Senado, que reveló su comparecencia sobre la gestión suya en algunos casos. Sí, pues fueron dos casos polémicos que por supuesto se están llevando la atención en Estados Unidos. Por un lado, justamente los cuestionamientos por la investigación del asesinato de Charlie Kirk. Fue un intenso debate, se enfrentó a los cuestionamientos de los legisladores, principalmente demócratas. Tuvo que defender su rol, el rol del FBI, y destacó, él celebró por supuesto que el sospechoso hubiera sido detenido en menos de 36 horas, pero las críticas que surgieron y a las que tuvo que responder fue por este anuncio prematuro que hizo de que ya estaba bajo custodia el sospechoso cuando no era el caso y continuó a la fuga durante varias horas. En cuanto al caso Epstein, también hubo cuestionamientos al respecto. El director del FBI dijo que no, hizo una declaración muy polémica, dijo que no había evidencia creíble de que Epstein hubiera traficado mujeres para otras personas, sino solamente para él mismo. Esto pues en medio de las presiones que existen también para que se publique la lista completa de clientes el pedófilo, que la Casa Blanca ha pasado a decir que en primer lugar que sí existía, luego decir que ya no, y luego de que el Wall Street Journal también revelara que se le había avisado al presidente Donald Trump que sí aparecía supuestamente en esta lista. Uno de los momentos más tensos, de hecho, fue el enfrentamiento con el senador Adam Schiff, quien le cuestionó que se trasladara a la exnovia y a la cómplice de Epstein, Maxwell, a otra prisión, y Patel le respondió, lo llamó que fraude, y a su vez le dijo que él era un troll de internet y que se había convertido en el director del FBI. De hecho, el presidente del comité tuvo que intervenir para restaurar el orden en esta sesión, y otros senadores demócratas también, como Dick Durbin y Cory Booker, lo cuestionaron por su rol y decían que estaba llevando a el FBI a dejar de ser imparcial, esto por los despidos de agentes experimentados, y lo acusaron de polarizar el FBI. Natalia, gracias por este reporte. A nuestra audiencia la invito a que siga con nosotros porque continuamos con el debate.